Hola, ¿alguna vez te has preguntado cómo se llama la parte opuesta a la punta de tu lápiz de grafito? ¿Sientes curiosidad por saberlo? Supongo que sí, ya que hiciste clic en este video. Así que, sé bienvenida o bienvenido al canal El viaje del dragón resplandeciente. La parte final del lápiz puede denominarse como contera, virola o cápsula. Revisemos cada una de ellas. Contera, remate o final de un lápiz. Leamos la definición del diccionario de la Real Academia Española. DRAE. Contera, de cuento, regatón. No te vayas a confundir, es con A. Regatón. Femenino, pieza comúnmente de metal que se pone en el extremo opuesto al puño del bastón. Paraguas, sombrilla, vaina de la espada y aún de otros objetos. La contera es común observarla en los lápices de grafito para dibujar. Puede ser barnizada o de metal. Después de que los lápices son lacados y estampados, uno de sus extremos se sumerge en barniz. Como ejemplos, veamos los modelos incluidos en la temporada anterior. El acabado puede variar, por ejemplo, aquí te muestro la bonita contera del color rojo de los Stabilo Otello 282. Como puedes apreciar, abarca solo la superficie del final. La contera de color verde oscuro del elegante modelo Castel 9000 también incluye en su diseño una franja gris para marcar el final del lápiz. Los modelos Derwent Graphic, Atl Diseño, Previlles Cretacolor Clios, Staedtler Mars Lumocraft 100 también incluyen una franja en su diseño para indicar el final del lápiz, pero esta ocupa un área más amplia del cuerpo de madera. El modelo Graphic muestra su característica franja naranja estampada diagonalmente. Los tres últimos, de hecho, aprovechan ese espacio para estampar las graduaciones, e incluso los Clios juegan con los tonos para expresar el grado de oscuridad o luz de las minas. Con estos modelos apreciamos la variedad de los diseños. Como ejemplo de contera metálica tenemos los lápices Prismacolor Turquoise. Su encasquillado de metal, creo que es aluminio, no estoy segura, está decorado en la parte media con una franja roja. Ahora que lo pienso, no recuerdo otro modelo que utilice casquillo de metal, y no me refiero solo a los 7 modelos que incluyen mi temporada, sino que he visto en otros canales reseñas de lápices de dibujo y no viene a mi memoria otros lápices así. ¿Tú conoces otro modelo que tenga contera metálica? Puedes dejar el nombre del modelo en la sección de comentarios. Ahora revisemos un nuevo término que aprendí al estar preparando esta temporada y querer responder la pregunta. ¿Cómo se llama la pieza que sujeta la goma del borrador al cuerpo de madera del lápiz? Esa es la pregunta que elaboré para el video. En mi vida cotidiana me preguntaba, ¿y esta cosa cómo se llama? No había sido tan consciente de lo útil que resulta el término cosa para nombrar todo aquello que se desconoce. Afortunadamente, sí encontré la respuesta. Se llama virola. El DRAE la define así, del francés virola. Femenino, abrazadera de metal que se pone por remate o por adorno en algunos instrumentos, como las navajas, las espadas, etc. Esta pieza la he visto con frecuencia en los lápices para escritura. Creo que son de aluminio. La virola permite sujetar la goma o el borrador al lápiz o portaminas. Aquí te muestro mi lápiz Muppet Pets, Faber-Castell triangular y mi lapicero o portaminas Zebra. Me llamó la atención que las virolas fueran de forma circular aún para los lápices triangulares. Aunque en otros instrumentos destinados para dibujo o pintura las podemos encontrar de distintas longitudes y formas. Por ejemplo, las encontramos en los pinceles o en las brochas. También se fabrican de plástico, como es el caso de los lápices Peak Evolution. Recomiendo que estos lápices se utilicen para la escuela o la oficina, en donde su uso será frecuente, ya que yo los tenía en mi casa y los usaba de vez en cuando, pues me siento más cómoda con el portaminas. Después de unos años, no muchos pero sí algunos, algunas virolas se resecaron y se hicieron pedacitos, a diferencia de los de metal que sí se conservan. Digo, tampoco hay mayor problema porque lo más importante es que la mina permanezca en buenas condiciones en la carcasa de resina y conserve su utilidad. Y efectivamente así pasa con este modelo. Por lo tanto, puedo seguir utilizando estos lápices y sustituir el borrador con otra goma, por ejemplo, esta de capuchón.
Cápsula de semillas. Finalmente, quiero hablarte de la cápsula de semillas que se pone al final de los lápices ecológicos que se pueden plantar. Son lápices de escritura. La compañía creadora de The Original Plantable Pencil es Sprout. Se traduce como brote al español. Es una empresa danesa. Los lápices contienen una cápsula de semillas que pueden ser de vegetales, hierbas o flores. Ofrecen lápices de grafito y de colores. Utilizan madera de cedro en su fabricación con certificación FSC, cuyas siglas revisamos en un video anterior. Son amigables al medio ambiente. Cuando el lápiz sea acortado, se planta en un ángulo de 30 grados y se espera a que la semilla germine. Las imágenes que te muestro son precisamente de la página de Sprout. En la cajita de descripción te dejo un link por si gustas visitarla y conocer este tipo de lápices. Otra opción es el lápiz semilla o germilápiz, fabricado por la empresa mexicana Innovacua. Las semillas son de albahaca, jitomate y girasol. La cápsula está hecha de éteres de celulosa, las cuales son polímeros derivados de fuentes vegetales, lo que las hace más resistentes a los cambios de temperatura. Estos lápices están hechos artesanalmente por personas de la tercera edad y según un artículo de Reforma del 27 de mayo de 2019, que está incluido en la página de la empresa, para su fabricación se utilizan materias primas con certificaciones ecológicas. También te dejo el enlace en la descripción del video. Localicé la página de otra empresa mexicana que ofrece este producto. Se trata de Canasta Rosa, y las cápsulas de sus lápices contienen semillas de arúgula, mostaza, cempasúchil y jitomate. Igual te dejo el enlace. Para los que usamos lápices de dibujo, ya sabemos que podemos aprovechar más nuestro material con el uso de alargadores. Yo supongo que también se podrán usar con estos lápices si es que tienen grafito hasta el final. Lo más importante es sembrar la cápsula. De cualquier manera, me encantó la idea para generar conciencia ecológica. Es genial que un producto sea 100% aprovechable y que genere vida al final de su vida de uso. ¿Qué opinas sobre estos lápices? ¿Ya habías escuchado sobre ellos? ¿Ya los has utilizado? ¿Qué te parecieron? Respecto a los lápices de dibujo que tienes, ¿cuál diseño de Contera es tu favorito? Puedes dejar tu comentario. Gracias por acompañarme. Hasta la próxima.